Vamos a ver por acá. Marley Fernández, ese Raquel Mago siempre llega tarde. Profe, disculpe. Ah, no, estoy en otro lado. Fuelo también. Un ratito. Acá está. Sheila Cuña, Ángelo Balvin, José Carrasco. Presente Carrasco, profesor, disculpe. Ya. Marilyn Fernández, se alzó la mano, he visto. Requelme también alzó la mano. Juan Pajuelo. Está levantando la mano. Ah, vamos a esa mano. No veo. Ah, ya vi. A ver. Leighton Vargas. Ya, bueno, antes que continúe el grupo de contratos asociativos que he revisado y no han presentado ni un caso práctico, yo no sé, no solamente es cuestión teórica, ¿no? Hay que hacer un caso práctico, ¿no? Le voy hasta el día de mañana para que adjunte un caso práctico al grupo que está exponiendo contrato asociativo, ¿ya? Porque no hay ningún caso práctico, he visto. Ahora, los que expusieron reorganización de sociedades, hay un caso práctico que hablan de, vamos a ver si lo ubico acá para que lo vean mejor. Tienen que arreglarlo porque miren, incluso les dije, ¿no? A ver, acá. Voy a colgar también sus diapositivas en la clase, voy a ir en la exposición que toca. Ya, vamos a ver, contrato asociativo. Ya. Ya, vamos acá. Ay, no sé qué pasa acá. Ya, vamos a ver. ¿Acá es? Oh. Ya, miren, aquí habla, le digo a ese grupo que todavía le doy tiempo para que también lo corrija hasta mañana. El 1 de septiembre de 2016, incluso pongan el 2020, ¿no? Cámbienlo. La empresa El Milagro acuerda transformarse en una sociedad anónima. Bueno, dice, el capital de la nueva sociedad será de 450.000. ¿Ya? Bueno, faltó considerar, faltó provisionar, capitalizar las cuentas del patrimonio. ¿Ya? Pero aquí está mal. Aquí es por el traslado de capital, ¿no? Claro, ahí está primeramente el capital que va a ser 450.000, ¿no? 142, 501, a 501 está bien. Luego van a hacer el traslado de capital, ¿no? Cargan todas las cuentas que tienen actualmente, ¿no? Y abonan a 1.42, los 224.350. Pero cuando cancelan ellos en efectivo el capital, para completar,
los 450.000, ingresa dinero en la empresa, no sale. O sea, la 104, la 142. Los 25, 650, con eso la 142 queda saldada, queda cero. En cambio, si lo dejo como está, ¿no? La 142 va a aparecer con 450.000 más 225.000 menos 224.000. Entonces, para dejarlo a cero, porque así va a quedar, aquí hay que corregir 104 cargos y abono la 142. ¿Ya? Y vean también que ha capitalizado partidas, ¿ya? Analícelo bien, por favor. El grupo que pues usó Reorganización de Sociedades. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver. Se inició la grabación, ¿no? A ver, sí, ya. Ya, el grupo puede compartir su pantalla. Contrato asociativo. Creo que sabía, la señorita Marilyn Fernández terminó o recién empezaba. Le toca aquí a Melanie Jiménez, ¿no? ¿Me escucha? El grupo. Sí, profesor, presente. Creo que Marilyn Fernández Sí, ya terminó, profesor. ¿no? ¿No? Sí, profesor. Yo Ya, sigo. entonces le toca a Araceli Jiménez, por favor. ¿Ya? A ver. Ojo, a usted le está faltando caso práctico. Continúe. Araceli puede continuar. Buenos días, profesor y compañeros. Continuando con la exposición acerca de los contratos de consorcio, yo les hablaré en esta oportunidad sobre el consorcio en los contratos de colaboración empresarial, el consorcio en las contrataciones con el Estado y el consorcio en el aspecto tributario. Para comenzar, les daré una breve introducción. Cada año las entidades públicas necesitan proveerse de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus fines institucionales y metas presupuestarias. Para ello deben llevar a cabo diferentes procesos de contratación que tengan por objeto seleccionar al proveedor que cumplan con satisfacer sus necesidades. Dicho proveedor puede ser una persona natural, una persona jurídica o un consorcio. No cabe duda que en el Perú el principal cliente de las empresas del sector privado es el Estado peruano. Asimismo, el Estado mediante sus entidades requiere satisfacer sus inmensas necesidades de bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones. En este contexto, las empresas nacionales y extranjeras interesadas en contratar con el Estado peruano recurren al consorcio para presentarse en los procesos públicos de contratación. Esto se explica en gran parte por la necesidad de las empresas de acreditar experiencia para cumplir con los requisitos que se establecen en las bases administrativas. Por otra parte, el consorcio es también utilizado en un marco totalmente privado, es decir, fuera de las contrataciones con el Estado. Asimismo, es frecuente que los grupos empresariales convoquen licitaciones privadas para adquirir bienes o servicios en las cuales se pueden participar mediante el consorcio. Ahora les hablaré de algunos de los aspectos del consorcio en el contrato de colaboración empresarial desde un punto de vista contractual y de responsabilidad. Siguiente PPT, por favor. Para comenzar, les hablaré en qué consiste el contrato de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial son aquellos contratos celebrados por empresas especializadas en una actividad en la que cooperan, con otras para aportar diferentes recursos que pueden ser técnicos o físicos, con miras a prestar un servicio. Es decir, en términos generales, mediante los contratos de colaboración, las empresas aportan bienes, servicios o dinero, juntando esfuerzos para un negocio específico en común, con el propósito de repartirse y asumir los resultados de ese negocio sin que exista el ánimo de mantener una sociedad de manera prolongada. En este mundo tan competitivo, las empresas suelen recurrir a alianzas estratégicas que les permitan optimizar sus beneficios, consolidando esfuerzos con otras empresas para conseguir un determinado negocio. Es por ello que suelen recurrir a contratos de colaboración empresarial, tales como los contratos de consorcio. Siguiente PPT, por favor. Entre las principales características de este tipo de contratos están las siguientes. No se constituye una primera persona jurídica, aunque en términos tributarios son considerados como sociedades.
lo cual acarrea obligaciones con el fisco. El fisco es el Estado que en su carácter de persona jurídica se considera un ente recaudador de tributos. En otro punto tenemos que cada empresa partícipe del contrato debe hacer un aporte, el cual puede consistir en un recurso tangible, como por ejemplo una maquinaria, o un recurso intangible como el conocimiento técnico requerido para la prestación de un servicio. Otra característica es que dentro del acuerdo debe constar necesariamente el porcentaje de participación de cada parte, así como los lineamientos sobre el reparto de utilidades y cómo se van a compartir las pérdidas. Tenemos también que las responsabilidades asumidas por las partes podrán variar dependiendo del tipo de contrato de colaboración empresarial que se celebre. Entre otras características tenemos también que al ser un contrato de orden mercantil va a existir un ánimo de lucro. Asimismo, también existen distintas formas de colaboración entre compañías. Entre ellas tenemos a los consorcios, la creación de una nueva sociedad, los joint ventures y el contrato de sucesión en participación. Algunas destinadas a perdurar un poco más en el tiempo y otras diseñadas específicamente para la ejecución de proyectos o periodos determinados. Todo dependerá de los intereses de las partes y de las ideas del negocio que se pretendan impulsar. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el tipo de colaboración empresarial en los consorcios. Siguiente PPT, por favor. Una opción para implementar la colaboración empresarial es la celebración de un contrato de consorcio. Esta forma de colaboración empresarial está regulada en la Ley General de Sociedades, cuyo artículo 445 define el contrato de consorcio como un contrato por el cual dos o más personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una de su propia autonomía. En otras palabras, se puede decir también que es un contrato de naturaleza asociativa y por definición no constitutivo de una sociedad, en donde la intención de las partes en este contrato es participar en un determinado negocio para obtener un beneficio por esa actividad en conjunta en la cual participan, en donde cada parte va a asumir las actividades propias que se les encarguen, respondiendo así por los compromisos asumidos. Siguiente PPT, por favor. En la actualidad, el contrato de consorcio es muy utilizado en el ámbito de la contratación pública, en donde la autoridad competente exige la conformación legal de un consorcio cuando son dos o más las empresas que trabajarán en conjunto dentro de una misma obra. Desde un punto de vista contractual, el consorcio no origina la creación de una persona jurídica independiente a la de sus miembros llamados consorciados. Con respecto a su forma, el contrato de consorcio debe constar por escrito, no siendo necesaria su inscripción en ningún registro público, como es el caso de las sociedades. Asimismo, las contribuciones realizadas por los consorciados permanecen en propiedad exclusiva de cada uno de ellos. Por otra parte, la ley peruana deja una amplia libertad a las partes para configurar las cláusulas que rigen el consorcio, es decir, los derechos y obligaciones que se comprometen a ejecutar cada consorciado, el régimen de sus contribuciones, los porcentajes de participación, el reparto de sus utilidades o asunción de pérdidas y entre otros aspectos relevantes para los consorciados. Ahora, desde un punto de vista de responsabilidad, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, cada consorciado es individualmente responsable por las operaciones que realice frente a terceros. Esto quiere decir, por ejemplo, que si al consorciado A se le asigna la construcción de un puente en una obra y si dicho puente presenta una avería, siendo el consorciado A responsable individualmente, el cliente solo podrá reclamar a A y no a los otros miembros del consorcio. Sin embargo, en la práctica es muy común que las partes que contraten con consorcios exijan que los miembros sean solidariamente responsables, lo cual también es una exigencia de la ley peruana relativa a las contrataciones con el Estado. En el caso de solidaridad, el cliente podría reclamar tanto a como a los otros miembros del consorcio en la medida en que sean solidarios. Siguiente PPT, por favor. Ahora les hablaré del consorcio en las contrataciones con el Estado. En diversas ocasiones, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, al no cumplir de manera individual con acreditar suficiente experiencia en un proceso de contratación con el Estado, deciden participar a través de la conformación de un consorcio con el fin de complementar sus experiencias, recursos, capacidades y aptitudes, logrando de esta manera cumplir con los requerimientos exigidos por el Estado. Ahora, el artículo 36 de la ley establece que en los procesos de selección podrán participar distintos actores en consorcios sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Según la ley de contrataciones con el Estado, se aplica a la mayoría de contrataciones de este tipo, salvo, por ejemplo, en el caso de recursos naturales y obras públicas de infraestructura ante una preinversión. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa
de una promesa formal del consorcio, la que se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del contrato, en el cual las partes del consorcio responderán solidariamente ante la entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este. Asimismo, se deberán designar también un representante en común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. Siguiente PPT, por favor. Ahora, con respecto al artículo 42 del reglamento, establece que las bases establecerán el contenido de los sobres de propuesta de los gestores para los procesos de selección, estando comprendido, entre otros, la declaración jurada o documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, así como la promesa de consorcio, el cual esta norma exige que en caso de promesa de consorcio deberá consignarse a los integrantes un representante legal en común del consorcio, el domicilio en común, es decir, el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la entidad del consorcio, los porcentajes de sus participaciones y, por último, las obligaciones que asumirá cada los consorciados durante la ejecución del contrato. Siguiente PPT, por favor. Según el reglamento de la promesa formal del consorcio, deberá ser suscrita por cada una de sus integrantes. En caso de no establecerse en las bases o en la promesa formal del consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las bases del proceso. Se presume también que el representante común del consorcio se encuentre facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los casos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. En el caso de que el consorcio sea adjudicado con el otorgamiento de la buena pro, será necesario que los consorciados perfeccionen la promesa formal del consorcio a través del contrato de consorcio. Ahora, con respecto a la acreditación de la experiencia de los integrantes del consorcio, la normativa peruana exige que se tome en cuenta dicha experiencia de cada integrante del consorcio, de manera proporcional a su porcentaje de participación en el cumplimiento de las obligaciones en el contrato de consorcio. Asimismo, si un consorciado participa exclusivamente en cuestiones de administración, por ejemplo, en tramitación de importaciones, obtención de la carta fianza o una facturación, su experiencia no podrá ser tomada en cuenta para la evaluación de la propuesta. Siguiente PPT, por favor. Continuando con la exposición, ahora les hablaré de los contratos de consorcio en el aspecto tributario. El tratamiento tributario contable de los consorcios es un aspecto fundamental a tomar en cuenta por parte de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan la intención de conformar un consorcio. Para efectos tributarios, la regla general es que el contrato de consorcio deba llevar una contabilidad independiente de la de sus consorciados. Al llevar contabilidad independiente, los contratos de consorcio se consideran personas jurídicas para fines del impuesto de la renta y del IGB, siendo los verdaderos contribuyentes. Por consiguiente, estos contratos de consorcio se encuentran obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, fijar un domicilio fiscal y presentar declaraciones juradas mensuales y anuales. Siguiente PPT, por favor. Como excepción, la norma tributaria ha establecido dos supuestos casos en los que los consorcios no tienen la obligación de llevar una contabilidad independiente. Estos son los contratos de consorcio en los que por la modalidad de operación no es posible llevar una contabilidad independiente. En un caso así, se deberá solicitar previamente la autorización respectiva a la autoridad tributaria SUNAT para no llevar contabilidad independiente, en donde la administración tributaria va a tener que emitir un pronunciamiento, ya sea aprobando o rechazando la solicitud en un plazo no mayor de 15 días. Y por otra parte, los contratos de consorcio con plazos de ejecución menores a los 3 años, en ese caso se deberá comunicar a la autoridad tributaria, SUNAT, en un plazo no mayor de los 5 días contados desde la fecha de suscripción del contrato del consorcio. Cuando los consorcios no lleven contabilidad independiente, rige el principio llamado transparencia fiscal, conforme en el que las rentas, gastos, costos o bien pérdidas se atribuyen a cada miembro del consorcio en función a su participación en los resultados del contrato. En consecuencia, esta atribución opera tanto para los pagos a cargo del impuesto a la renta y para el impuesto general a las ventas, en la medida en que cada consorciado actúe como un impositor independiente. Siguiente PPT, por favor. En los contratos de consorcio sin contabilidad independiente, los consorciados pueden decidir que cada consorciado lleve su contabilidad
o bien que uno de ellos, llamado el operador, sea quien lleve la contabilidad del consorcio. En ese sentido, se podrán presentar dos situaciones. La primera es que el consorcio sin contabilidad independiente y sin operador. En este caso, cada consorciado contabilizará sus operaciones registrando sus ingresos y gastos correspondientes. Es así que, tal como lo menciona el fisco peruano, los sujetos obligados a emitir el comprobante de pago son cada una de las partes contratantes en su calidad de contribuyentes. Y por otra parte tenemos al consorcio sin contabilidad independiente y con operador. En este caso, solo uno de los consorciados lleva la contabilidad del consorcio y atribuirá a los consorciados los ingresos, gastos y crédito fiscal en la misma proporción de su porcentaje de participación en el consorcio. En ese sentido, el operador deberá contar con dos documentos operativos: un registro auxiliar para anotar mensualmente los comprobantes de pago y otros documentos que otorguen derecho al crédito fiscal, gasto o costo para efectos tributarios. Y por otra parte, un documento de tributación en el cual servirá para asignar a cada consorciado según la participación en los gastos pactados y el IGB que hubiese grabado la importación o adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción vinculados al consorcio. Con respecto a esta información, podemos decir que la conformación del consorcio es un mecanismo que facilita la participación de las compañías nacionales y extranjeras en las contrataciones y proyectos de inversión que convoca el Estado. Asimismo, los consorciados deben cumplir con las obligaciones tributarias y contables en función del tipo de consorcio, ya sea con contabilidad independiente, sin contabilidad independiente y sin operador, y sin contabilidad independiente y con operador, a fin de no generar contingencias en la inversión y en el beneficio económico que pretendan obtener. Siguiente PPT, por favor. Ahora les mencionaré algunas características tributarias y societarias de un consorcio. En un primer punto tenemos que los consorcios serán considerados contribuyentes del impuesto a la renta o del impuesto general a las ventas en la medida que lleven contabilidad independiente, mostrando únicamente para efectos tributarios la calidad de persona jurídica. Por lo tanto, no son contribuyentes de los impuestos señalados los consorcios sin contabilidad independiente. Y en otro punto tenemos que los consorcios no califican como entes independientes, por lo que los integrantes de este son los que responden de forma individual por las obligaciones con terceros, dentro de las cuales se encuentra la administración tributaria, lo cual para efecto del impuesto a la renta e IGB, el contrato de consorcio que lleva una contabilidad independiente es una persona jurídica, a pesar de que su regulación, como prevista en la Ley General de Sociedades, dispone que este no va a implicar la creación de una persona jurídica distinta. Por tal motivo, un consorcio sin contabilidad independiente no crea una persona jurídica para efectos tributarios. Con respecto a todo lo visto, podemos finalizar diciendo que la Ley General de Sociedades no le otorga personería jurídica, siendo no inscribible en los registros públicos para efectos tributarios, y solo los contratos de consorcio con contabilidad independiente sí tendría, siendo estos sujetos del impuesto a la renta y del IGB, generando así la obligación de inscribirse en el registro único de contribuyentes. Y gracias, hasta aquí llegó mi participación y ahora le daré paso a mi compañera que nos hablará un poco más acerca de los consorcios en el aspecto tributario. Perdón, la señorita que intervino, ¿cuál es su nombre? Araceli, mi hijo. Sí, profesor Jiménez. Su nombre, Araceli Melanie Jiménez, ¿no? Sí, profesor. Ya, ahora el señor la señorita Wendy Rebeca Yange Benítez. Ya, continúe, señorita Wendy. ¿Se me escucha, profesor? Que continúe, la señorita Wendy. ¿Pero me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Ya, ok. Tengan ustedes de nuevo buenos días, profesor y compañeros todos. Continuando con la exposición sobre los contratos asociativos o contratos de colaboración empresarial, que también son conocidos bajo esa denominación, yo les hablaré acerca de los tipos de contratos de consorcio en cuanto a aspectos o efectos tributarios, sin antes hacer un breve recordatorio de lo que hablaron mis compañeros, ¿no?
Como bien sabemos, la regulación normativa de los contratos de consorcio se encuentra en la Ley General de Sociedades, siendo más específicos a partir del artículo 445, en donde nos señala que el consorcio es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar de forma activa y directa en un determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener un beneficio económico. Eso es con respecto a la definición de un contrato de consorcio. Además, se habló que los contratos de consorcio, al igual que un contrato de asociación en participación, constan por escrito y no están sujetas a inscripción en los registros públicos como es en el caso de las sociedades. Simplemente son contratos que se celebran, ¿no? ¿Y en qué se diferenciarían los contratos de asociación en participación con el contrato de consorcio? Si bien es cierto, ambos contratos son nominativos, típicos, también se les considera típicos porque están legislados por la Ley General de Sociedades. Asimismo, no generan persona jurídica, ¿no? Esas serían algunas de las características que tienen en común. Pero, ¿en dónde estaría la gran diferencia entre ambos contratos? Tanto el contrato de consorcio como el contrato en asociación en participación. Nosotros sabemos que en el contrato de asociación en participación se generaban dos partes. El asociante, que es el gestor del negocio, ¿no? El que da la cara, el que trata con el cliente, en otras palabras, es el que asume todo el riesgo de la operación, ¿no? Del negocio. Y en cuanto al asociado, bueno, son los que van a participar en el negocio que el asociante haya propuesto. En conclusión, solo el asociante tiene participación directa en la gestión del negocio. Ese es en cuanto a contrato de asociación en participación. En cambio, en los contratos de consorcio, las partes se presentan en un mismo nivel frente a los contratantes. Ahí cada consorciado participa directamente en la gestión del negocio. Entonces tengamos en claro que consorcio es un contrato, no genera una persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las partes que van a mantener su independencia, su individualidad, ¿no? El consorcio simplemente es un contrato que va a vincular a dos partes para realizar una actividad en común. Eso es un consorcio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya pasé. Sí, sigue. La siguiente es la positiva. Bien, entonces, habiendo hecho un breve recordatorio sobre los que se trató primeramente sobre contratos de asociación en participación y contratos en consorcio, ahora empecemos con nuestro tema de hoy, que justamente va a tratar de la división de contratos de consorcio en efectos tributarios, ¿no? Entonces, ahí como vemos, esto sería la clasificación de contratos de consorcio para efectos tributarios. El tratamiento de un contrato de consorcio, como vemos, ha sido diferenciado respecto a si estos llevan contabilidad de forma independiente o no. Dependiendo de ello, se concretarán las consecuencias para efectos del impuesto a la renta, IGB y otras obligaciones formales. Además, así lo ha caracterizado la ley del impuesto a la renta en el artículo 65. Por lo tanto, un contrato de consorcio con contabilidad independiente quiere decir que se pueda independizar, separar la contabilidad que haya sido generada como consecuencia de la vinculación contractual del contrato de consorcio. ¿Y de quién se va a separar? Se va a separar de la contabilidad de cada parte que tenga, ¿no? De forma independiente. Y bueno, eso se usa mucho para evitar la confusión en las cuentas de las empresas, más que todo. En el caso de un contrato de consorcio sin contabilidad independiente, o bien se lleva la contabilidad de forma individual, o de parte de los consorciados, o se nombrará un operador quien se encargará de centralizar las contabilidades de ambas partes. Es decir, es el quien llevará la contabilidad del contrato. La diferencia entre ambos, tanto contrato de consorcio con contabilidad independiente como consorcio de contabilidad, contrato de consorcio
sin contabilidad independiente, ¿en qué radicaría? ¿Cuál sería la diferencia? Radicaría que en el segundo la ley tributaria le otorga una personalidad jurídica, mientras que al primero no. Como que sonaría contradictorio, ¿no? Ya que según la Ley General de Sociedades, en el artículo 438 nos dice que un contrato de consorcio no genera persona jurídica. Sin embargo, para efectos tributarios, en el artículo 14 del impuesto, de la Ley del Impuesto a la Renta, dice que se le otorga personería jurídica. Por lo tanto, concluimos que para efectos tributarios, solo los contratos de consorcios con contabilidad independiente sí generan persona jurídica. Entonces, eso sería la clasificación de contratos de consorcio para efectos tributarios. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos aspectos formales del contrato de consorcio con contabilidad independiente. ¿Qué nos dice la Ley del Impuesto a la Renta, capítulo 3, artículo 14, en denominación de los contribuyentes? Nos dice que son contribuyentes de dicho impuesto las personas jurídicas. Asimismo, para efectos de esta ley, se considera como personas jurídicas, entre otros, a los consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratadas. Entonces, con dicha base legal, a los contratos de consorcio con contabilidad independiente se les califica como contribuyentes, ¿no? Entonces, se les estaría asignando una personería jurídica para efectos tributarios. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro alcance, a ver, también de la Ley del Impuesto a la Renta, capítulo 9, artículo 65, inciso C, donde nos dice que las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de Sociedades, comunidad de bienes, los joint venture, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial, sectores de renta de tercera categoría deberán llevar contabilidad independiente a la de sus socios o partes contratantes. Ahí también como podemos ver, nos está afirmando que aquellos como consorcios, contratos de joint venture y otros contratos de colaboración empresarial que sean perceptores de renta de tercera categoría deben llevar contabilidad independiente. ¿Okay? Siguiente, por favor. Como ya hemos mencionado, los contratos de consorcio con contabilidad independiente para efectos tributarios tienen la condición de persona jurídica y como tal son sujetos a impuesto a la renta en calidad de contribuyentes, es decir, solo existe para efectos tributarios. Entre las características principales que podemos destacar son las siguientes, que están obligados, dice, a inscribirse en el RUT, tienen base legal en la resolución de superintendencia número 210/2004 SUNAT, en el artículo 2, inciso A, donde nos indica que son sujetos obligados a inscribirse en el RUT, los contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente. Así lo estipula. Entonces, si tienen RUT, entonces están obligados a emitir comprobantes de pago, ¿no? Asimismo, deberán llevar libros de contabilidad, ¿no? Y por ende también tendrán que elaborar declaraciones tributarias. También se dice que están obligados a realizar pagos a cuentas mensuales del impuesto a la renta y efectuar la declaración anual de renta. Y también están obligados a realizar pagos mensuales del IGB. Siguiente, por favor. Ahora veamos sobre el contrato de consorcio sin contabilidad independiente. En la ley del impuesto a la renta, artículo 65, les había comentado sobre a quienes les correspondían llevar una contabilidad independiente. Sin embargo, este mismo artículo indica que existen dos excepciones. Y justamente ahí lo estamos viendo. A modo de excepción, dice la ley del impuesto a la renta, establece los casos en los que pueden configurarse consorcios sin contabilidad independiente. Entonces, un contrato de consorcio sin contabilidad independiente sería cuando por la modalidad de la operación no fuera posible llevarla.
debiendo solicitar autorización a la SUNAT, quien la va a aprobar o denegar en un plazo no mayor a 15 días. Eso es en cuanto a razones de operatividad. Y de no haber respuesta, dice en dicho plazo, dice que se va a considerar aceptada dicha autorización. Otro sería en cuanto a los contratos tengan vencimientos a plazos menores a 3 años. Además, para que un contrato bajo esa modalidad sin contabilidad independiente, tiene que comunicarlo a SUNAT dentro de los 5 días de producidos la firma del contrato asociativo. Entonces, SUNAT va a evaluar si lo aprueba o no. Si SUNAT no lo aprueba, pasaría a ser un contrato sin contabilidad independiente. Por lo tanto, no se trata de una opción de que yo quiera llevar contabilidad independiente o no, sino que es algo que está sujeto a evaluación por parte de la administración tributaria. Siguiente, por favor. Ahora veamos algunas características principales de este tipo de contrato de consorcio sin contabilidad independiente. A diferencia de un contrato de consorcio con contabilidad independiente, esta no está obligada a inscribirse en el RUT. No hay ninguna referencia para la inscripción del consorcio sin contabilidad independiente. Por lo tanto, no está sujeto a obligado a inscribirse en el RUT. Más aún, un contrato de consorcio sin contabilidad independiente no crea persona jurídica y en consecuencia SUNAT no le podría asignar un RUT, a diferencia del consorcio con contabilidad independiente, en donde solo para efectos tributarios sí es posible considerarlo para efectos de impuesto a la renta, IGB como una persona jurídica, a tal punto que también se le puede otorgar un número de RUT independiente a la de sus partes contratantes. Otra característica nos dice que siempre se utilizará un documento de atribución. ¿Y qué es un documento de atribución? ¿Y quién lo emitiría? Según la resolución de superintendencia número 0022-98 SUNAT, dice que se aprobaron normas sobre documentos que contribuyentes van a utilizar para atribución del crédito fiscal o del gasto o costo para efectos tributarios. Además, es un documento que obviamente no ha sido aprobado bajo esta resolución. Quien lo emite va a ser el operador, es decir, quien haya sido designado por los consorciados para llevar la contabilidad del consorcio. En dicho documento se va a sustentar el porcentaje de crédito fiscal, gasto o costos para efectos tributarios que correspondan, ¿no?, de los documentos anotados en el registro auxiliar. En cuanto a la designación del operador, también debe ser comunicado a SUNAT después de 10 días de firmado el contrato. Como lo dije, el operador deberá llevar un registro auxiliar, ¿no?, en el que se anotarán mensualmente los comprobantes de pagos y las declaraciones únicas de importación que den derecho al crédito fiscal, gasto o costo para efectos tributarios, así como el documento de atribución correspondiente. También, asimismo, el operador es el quien va a atribuir a cada parte contratante según la participación en los gastos establecidos en el contrato o adquisición de bienes o servicios. En cuanto a la característica de donde dice los ingresos y gastos se distribuyen. En cuanto a la distribución de ingresos y gastos, se dice que las partes, es decir, los consorciados, pueden determinar las cláusulas de los contratos de manera libre e independiente, pero en armonía con las normas legales imperativas de nuestro ordenamiento legal vigente, como lo son el artículo 1351, 1352, 1354 del Código Civil. En este sentido, la distribución de ingresos y gastos será realizada según lo convengan las partes, o sea, los consorciados. De lo contrario, se aplicarán las reglas ya mencionadas. Les daré un alcance sobre lo que dicen esas normas. Dice que se deben recibir utilidades en función al monto aportado. Por ejemplo, 3 empresas vía contrato de consorcio sin contabilidad independiente han aportado montos diferentes. Entonces, la repartición de las utilidades sería en función al monto aportado. Bien, en cuanto
donde dice SUNAT reconoce su existencia solo con el documento privado de fecha cierta. Esto es conocer, cuando dice fecha cierta, conocer cuándo se dio el contrato, ¿no? Es aparecer una fecha que está enmarcada a un tema de una firma legalizada, ¿no? En cuanto al contrato de consorcio sin contabilidad independiente, que es a lo que nos estamos refiriendo, la formalización se dice que es automática a la firma del contrato, ¿no? Siempre y cuando el contrato es, como anteriormente lo dije, que no exceda los 3 años. Asimismo, este contrato debe contar con firma legalizada para determinar la fecha cierta. Recordemos, ¿no?, a lo que se refiere el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, de los 5 días siguientes a la fecha de la celebración del contrato de consorcio, con un plazo de duración menor de 3 años, no tiene carácter constitutivo y, por tanto, su omisión no obligaría a dicho contrato a llevar contabilidad independiente, ¿no?, de sus partes contratantes. En cuanto al requerimiento de un registro auxiliar, el artículo 8 de la resolución Superintendencia número 02298 SUNAT establece que el operador tiene la obligación de llevar un registro auxiliar con cada contrato, en el cual va a anotar mensualmente los comprobantes de pago, ¿no? Como lo dije anteriormente, las declaraciones únicas de información que den derecho al crédito fiscal, gasto, costo para efecto tributario, así como el documento de atribución correspondiente, ¿no? Cabe mencionar también que el registro auxiliar tiene que estar legalizado por el operador, conforme lo establece el numeral 2.1 del artículo 2 de la resolución de superintendencia número 134/2006 SUNAT, ¿no? También ahí se van a anotar todas las facturas que sustenten costos, gastos e IGB. En cuanto a la imputación de resultado de gasto, se efectúa en el ejercicio en el que devenga. Esto quiere decir que se atribuirán los resultados a las personas jurídicas que integren o sean partes del contrato al cierre del ejercicio gravable o al término del contrato, ¿no?, lo que ocurra primero. También se añade que la atribución se va a realizar en función a la participación establecida en el contrato o en el pacto expreso en el que se acuerden tal vez una participación distinta, el cual deberá ser puesto obviamente en conocimiento a la SUNAT al momento de la comunicación o solicitud para no llevar la contabilidad independiente. Bien, en conclusión, para dar por terminado mi participación en esta exposición, tengamos en claro que un contrato de consorcio no es una persona jurídica, es un contrato. Cuando se celebre dicho contrato, no nace una persona jurídica independiente y distinta de sus integrantes, como si sucede cuando los socios constituyen una SAC, ¿no? Por ejemplo, que si necesita, que sí, por ejemplo, en el caso de la SAC sí necesitan una inscripción en registros públicos, ¿no? Solo para efectos tributarios, por regla general, el consorcio es considerado un contribuyente independiente con RUC propio, pero en el caso que sea un contrato de consorcio con contabilidad independiente. Gracias por la atención prestada. Ahora le daré paso a mis 2 últimos compañeros, quienes hablará sobre los contratos joint venture. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad ya les voy a hablar acerca del contrato joint venture. Bien, primero hablando acerca de una pequeña introducción. Debido a la globalización económica y a la apertura de mercados mundiales, empieza a existir inversiones internacionales entre países productores de capitales contra países con recursos naturales o mercados interesantes. Los joint venture, entonces, es una forma de alianza estratégica que ha ido cobrando fuerza en Perú en el ámbito de las privatizaciones. Sin embargo, la realidad económica y jurídica es que las empresas se han alimentado de los joint venture que presentan alianzas contractuales a corto, medio o largo plazo.
donde los inversores extranjeros buscan capitales nacionales con el objetivo de desarrollar una actividad común que beneficie a ambas partes, sin dejar de ser autónomas y manteniendo cada una su imagen de marca, como, y se había mencionado, cada una mantiene su individualidad e independencia jurídica. Sin embargo, actúan en una sola dirección y norma con la finalidad de realizar operaciones en las que se va a distribuir inversiones, riesgos, gastos y beneficios. Bien, antecedentes. El término joint venture proviene de joint adventure. Si su origen se remonta a las relaciones de derecho que surgieron de la ley de partnership hacia fines del siglo XIX. Sin embargo, algunos autores mencionan que su origen es escocés y que se utilizaba un siglo antes. La polémica carece de relevancia, pues lo cierto es que es un gran salto y la utilización masiva de los joint ventures proviene de los Estados Unidos, en los que tienen gran repercusión en virtud de un régimen fiscal que favoreció su crecimiento. La expresión joint venture hace referencia a una colaboración empresarial nacida a finales del siglo pasado en los Estados Unidos y desarrollada en la primera mitad del siglo XX. En aquel país ha ido adquiriendo relevancia internacionalmente a lo largo de las últimas décadas y en consecuencia ha llegado también a ponerse en práctica en América Latina. Las palabras joint venture aparecieron en la actualidad en todos los medios de difusión de conocimiento y de información. En los 60, esto era un concepto nuevo, cuyos alcances no estaban bien delimitados ni comprendidos. Resulta prudente señalar que en los últimos años su desarrollo ha ido creciendo hasta ser pues, un desarrollo enorme y se constituye como opciones para las empresas. Al respecto, puedo decir que las estrategias de internacionalización de las empresas a través de joint venture están siendo utilizadas en forma creciente debido a otro aspecto importante de la economía internacional, la formación de bloques económicos. En efecto, esto lleva a los empresarios a constituir empresas conjuntas para no quedar fuera del terreno de los negocios. Bien. Definiendo lo que se vendrían a hacer los joint ventures. Joint venture es también conocido como una empresa de riesgo compartido, empresa con participación, empresa conjunta o con inversión de riesgo. Es una forma de cooperación empresarial en un contexto competitivo que actúa como una asociación empresarial estratégica entre dos o más empresas nacionales o extranjeras, que mediante la interacción, integración y complementariedad de sus actividades y recursos busca alcanzar propósitos comunes. El joint venture ha adquirido un desarrollo sorprendente, al punto que se constituye como parte de las opciones que las empresas tienen para tomar decisiones de inversión en el ámbito local o internacional. En este tipo de cooperación, los socios no solamente comparten el liderazgo, sino también cualquier evento de riesgo financiero, así como pueden ser las pérdidas o también pues, las ganancias resultantes, variando sus características de acuerdo al tipo de negocio y país en que se ubica. Bien, unos ejemplos exitosos acerca de las empresas que han hecho contratos joint venture son la unión que hizo BMW, una empresa de Alemania, y el fabricante de coches chinos, Brilliance. Ambos socios operan en China, dos centrales encargadas de fabricar varios modelos BMW y una fábrica de motores. Otra de las empresas es Sony Ericsson, que se encuentra en Japón. Es una de las empresas más conocidas de joint venture del mundo, ya que es una unión entre Sony y la empresa sueca Ericsson, fabricante de equipos de telecomunicaciones. Un incendio en marzo del año 2000 destruyó las instalaciones. Y al enfrentar dificultades cada vez mayores, la empresa obtuvo la colaboración de Sony
en el 2012 y la sede se trasladó a Suecia, de Suecia a Japón. Otro ejemplo exitoso realizado es entre Nokia y Siemens. Esta última empresa, Siemens, de Alemania, y pues Nokia, que es una empresa sueca, se unieron esfuerzos para llegar a más mercados mundialmente, y dicho contrato se llevó a cabo en el año 2007, hasta el día de hoy. Y por último, cabe mencionar a McDonald's con Coca-Cola, ya que ambas empresas son pertenecientes al rubro de comida rápida. Ambas unieron esfuerzos para lograr crecer y de manera sostenible. Pero, ¿qué aporta a las empresas formar una joint venture? Entre los motivos que las empresas tienen para crear una joint venture, se puede encontrar la diversificación de riesgos. Me refiero que al emprender una actividad en solitario el riesgo es más alto. También está las responsabilidades compartidas. Los errores y fallos se comparten entre las empresas integradas en la joint venture. Comparten recursos. Estos recursos pueden ser financieros, humanos, tecnológicos, etc. Hay una apertura a nuevos mercados que se da especialmente cuando las compañías pertenecen a países distintos. Juntas es más fácil penetrar en el mercado de la otra empresa. También se incrementan las operaciones, ya que cada una de las compañías sigue manteniendo su propia actividad, a la que se suma la de las joint ventures. De esta forma las empresas se expanden y pueden llegar a introducirse en varios sectores. Clasificación de joint venture. Tenemos la clasificación, bueno, empiezo por su finalidad, hablando de proyectos. Su finalidad es desarrollar un proyecto con una limitación de tiempo. De inversión. El objetivo es crear una empresa dilatada en el tiempo para desarrollar una actividad determinada. De tipo concentrativo. Las empresas participantes en las joint venture deciden centralizar en la nueva empresa resultante sus elementos o núcleos de negocio. De coinversión. Se caracteriza por el aporte monetario de bienes que hacen que cada una de las empresas, el propósito es obtener mayores utilidades de las que se pudieran alcanzar de manera individual, como la incorporación de nuevos mercados y las economías de escala. De alianzas estratégicas. En estos modelos de joint venture no es necesario el aporte de capital. Lo que se suma son los aportes que caracterizan a cada empresa. Dichas características se ponen a disposición de todos los contratantes. Horizontales. Las empresas participan de la misma fase económica. Verticales. Las empresas están en fases distintas. Conglomerados. Las empresas tienen actividades distintas. Equity Joint Venture, también denomina societaria. El acuerdo implica la creación de una nueva sociedad. Esta última tiene personalidad jurídica propia respecto a las empresas participantes. Y la finalidad contractual o non-equity joint ventures. Las compañías colaboran sin crear una nueva sociedad, es decir, realizan actividad en común, pero pertenecen a una serie de contratos o acuerdos de colaboración. En ellos se establecen cláusulas que especifican qué parte hará cada empresa, la repartición de ganancias y riesgos o la utilización de convenios. Otra clasificación de joint venture es por la nacionalidad de sus miembros. Bien, por la nacionalidad de sus miembros, los joint ventures se clasifican en joint venture nacional, internacional. Nacional, este modelo de joint venture es considerado de los menos comunes, pues se configura cuando todas las partes involucradas en el negocio son de la misma nacionalidad. No se cuenta con ningún tipo de aportación de un miembro extranjero, situación que no es muy acorde a la realidad, donde lo que se busca es la transferencia de tecnologías o capitales, que en la mayoría de los casos se encuentra fuera de las fronteras nacionales. Después están los joint venture internacionales. Este tipo de joint venture tiene como elemento esencial que cuando menos uno de los ventures sea extranjero, calificando tal al que se encuentre fuera de la sede de operaciones o de constitución de joint venture. En este tipo de escenarios está
representa la única posibilidad de acceso a mercados exteriores que se podrían considerar antes cerrados, en los que factores políticos y legales impiden o hacen muy difícil la inversión directa extranjera, a no ser que se encuentre como socios locales. Consideramos que esta modalidad es la que tiene mayor importancia para el ejercicio de joint venture en nuestro país, debido a que contamos con muchas áreas de oportunidad cuya limitante es la parte económica, vinculada al acceso a tecnología de punta, pudiendo así el venture nacional participar con los conocimientos de logística, mercadotecnia y tramitología, brindando al extranjero proyectos de inversión variables. Entonces, debido a esto, de algunas de las razones para crear una joint venture internacional son reducir el plazo de introducción de un producto en el mercado exterior, adquirir o transferir tecnología, cumplir con el requisito de agrupación empresarial para el acceso a mercados exteriores que, pues, como ya mencioné, se consideraban cerrados, compartir conocimientos y experiencia con otras empresas, lograr una mayor competitividad y beneficiarse de incentivos fiscales. Otra de las formas por la cual se clasifica la joint venture es por su implementación. Según su implementación, puedo clasificar como equity joint venture, non-equity joint venture y joint venture mixto. Empezamos con equity joint venture. Este tipo de joint venture es que en castellano pues se identifica como joint venture societario, también identificado en inglés como corporate joint venture, e implica la constitución de una empresa común con personalidad jurídica propia y órganos de administración independientes de las empresas asociadas, pero controlada por las mismas para llevar a cabo una actividad determinada. Es así como desde esta perspectiva, los equity joint ventures se caracterizan por una inversión en capital en la alianza, implicando la creación bajo una forma u otra de participaciones de tipo accionarial. El corporate joint venture es aquel cuyo objetivo es la creación de una sociedad como vehículo para el desarrollo de la empresa común. Este tipo de joint venture es recomendado cuando la empresa que se pretende llevar a cabo requiere de fuertes inversiones económicas y largos periodos de consolidación. El segundo es non-equity joint venture, también denominado contractual. Constituye la firma de un contrato con el fin de llevar a cabo una actividad determinada, una actividad que sea duradera o provisional en el tiempo, en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes de cara a la ejecución conjunta de dicha actividad a favor de un tercero. Es así como entendemos que el contractual joint venture es un vínculo de tipo asociativo que carece de personalidad jurídica. Las partes convenientes alcanzar el objetivo común propuesto sin constituir una persona jurídica. Y pues el último de esta rama es el joint venture mixto. En este tipo de joint venture se mantiene la ejecución dual del contrato, donde una parte es implementada a través de una sociedad constituida para ese efecto. Sin embargo, algunos otros de los compromisos serán ejecutados fuera del ámbito de existencia y fuera del ámbito de operación de la sociedad, es decir, sin que intervenga la persona jurídica, sino que cada venture desde su esfera implementa alguna de las acciones pactadas. Hasta según el tipo de contrato. Bien, según el tipo de contrato, pueden ser para proyectos manufactureros, industrias extractivas, industria de la construcción, proyectos comerciales, investigación y desarrollo, actividades financieras, presentación de servicios, para actividades de turismo, para las actividades agropecuarias o agroindustriales. A través de una subsidiaria, cuando los fundadores crean una nueva empresa con entidad propia, pero controlada por ellos, por contrato. Este es un acuerdo de colaboración conjunta sin aportar capital por parte de los contratantes. Empresa conjunta de gestión. Una empresa contrata
se contrata con otro para llevar a cabo la gestión operativa de esta segunda empresa, sin que haya aportación de capital por ninguna de las partes. Empresas conjuntas no incorporadas, esto me refiero a uniones temporales de empresas para acometer una obra en concreto que una vez terminada hace que la sociedad se extinga o se prorrogue para actividades similares. Y luego están los acuerdos de teaming, acuerdos de varias empresas para la realización de un proyecto o servicio en el que se compartirán sus resultados. Otra forma de agruparlos es según el desempeño de los socios. Está el socio dominante, la administración y operación compartida y los independientes. Bien, según el socio dominante significa que el emprendimiento está básicamente controlado o dominado por el socio, que juega un rol activo, mientras que el otro socio tiene un rol pasivo. Luego está el joint venture de administración y operación compartida. Significa que ambos socios juegan un rol activo en la administración y gerenciamiento de la empresa. Y por último está el joint venture independiente. Significa que ninguno de los socios juega un rol activo. El papel fundamental en el proceso de la toma de decisiones y en la administración y operación de la empresa o del proyecto recae en manos de un gerente general que habitualmente no proviene por ninguno de los socios. Otra forma de clasificar es según la naturaleza del contrato. Acá se clasifica en dos. Joint venture clásica y joint venture comercial. Bien, joint venture clásica está la bilateral o multilateral, el oneroso o aleatorio. Me refiero a que se establecen los riesgos y beneficios, pero no hay un conocimiento claro de cuáles serán las ganancias y cuáles serán las pérdidas. Hay un tacto sucesivo, que me refiero a las actividades se realizan de forma continuada. Consensual es aquel donde se establecen los objetivos principales de la negociación que se tendrá en cuenta para el resto de contratos o acuerdos. Y por último, el intuito personal. Las personas fiscales o jurídicas se vinculan mediante un contrato para buscar los beneficios del acercamiento con otra empresa debido a que ésta tiene por el mercado que se opera, etc. Clasificación de joint venture comercial, pues simplemente se clasifica en asociativo, corporativo y mixto. Etapas de la formación de un joint venture. Primero está determinar los objetivos. Acá me refiero a establecer los objetivos estratégicos de la negociación conjunta, así como el periodo de tiempo para llegar a conseguir dichos retos. Después está el análisis coste-beneficio. A esto me refiero a evaluar las ventajas y las desventajas del joint venture comparado con las otras alternativas estratégicas para lograr los objetivos en términos de objetivos financieros, sinergias, objetivos de la dirección, reducción del riesgo, control, entrada al mercado en largo plazo y otras ventajas o desventajas que se puedan presentar. Después está selección del socio. Bien, esto representa uno de los pasos más importantes para que se pueda delimitar los puntos fuertes y débiles de nuestro socio para emprender la aventura, el perfil y características requeridas por el candidato, identificar las mejores opciones y realizar una lista reducida, análisis exhaustivo de las empresas seleccionadas, los primeros contactos con las compañías y puesta en escena de lo que se quiere conseguir, la elección del socio. Cuarto punto es el desarrollo del plan de negocio. Lograr un amplio acuerdo sobre los temas más importantes. Me refiero a eso. El quinto punto es la negociación sobre el acuerdo final de joint venture. Aquí se debe cerrar los flecos de dicho contrato, logrando un acuerdo total sobre el plan de negocio final. Casi para el final, pues está la firma del contrato, es la incorporación del acuerdo final en términos legales, estableciendo las bases para las futuras negociaciones del mismo. Y por último está la evaluación y control del desempeño. Este es el último paso, que será establecer un sistema de control para verificar que se están cumpliendo todos los objetivos pactados.
Aquí podemos decir que los beneficios de esta conformación van desde la posibilidad de contar con diversas ventajas competitivas hasta ganar nuevos socios potenciales de que pues, nos ayudarán a cumplir los objetivos de nuestro negocio. De igual forma, debemos de estar pendientes a los riesgos que conlleva, ya que estas, por lo general, son de carácter internacional y debemos de contar con diversos factores como la cultura, la sociedad y el tipo de comunicación de nuestros posibles socios. Crear una joint venture, pues tiene sus ventajas como sus desventajas. Ventajas de un joint venture. Bien, entre las ventajas está la mayor competitividad. Si cada empresa es competitiva en el ámbito, gracias a este acuerdo, se puede crear un ente mucho más competitivo. Si ambas empresas ganan en productividad o en competitividad. Después está la minimización de riesgos. Al aportar ambos capitales y recursos, minimizan riesgos. Asimismo, el abandono por parte de una de las empresas también se reduce. Otro punto es que se aprovechan las sinergias de las compañías. De este modo se gana en productividad y se gana también en competitividad. Se comparten los mismos objetivos, pues se reduce el peligro de abandono de una de ellas. La razón es porque a medio o largo plazo el acuerdo beneficia a ambas partes. Otro punto es que facilita la entrada a nuevos mercados. Al haber empresas en diferentes países, se facilita la entrada de la otra empresa a ese mercado, al operar en sectores que se complementan, no son competencia directa. Menos dificultades para conseguir financiación. Al ir las empresas juntas a pedir un préstamo, da una mayor imagen de solvencia, que se reparten los riesgos. Ambas empresas comparten el conocimiento. De este modo, pues es más fácil obtener la información sobre el público del nuevo mercado. Pero también están las desventajas. Entre las desventajas tenemos que pues, el capital que se aporta es alto. Es cierto que el riesgo también es alto, pero la aportación del capital es elevadísima. Conflictos de interés. Durante la relación puede darse cuestiones que no estaban previstas y que pueden ser origen de conflictos. Esto hará que la toma de decisiones sea más lenta. Como consecuencia, pueden originar retrasos en los planes previstos. Otra desventaja es la valoración de cada una de las partes. Alguna de las empresas puede pensar que está aportando más que la otra. Por este motivo, querrá recibir un mayor porcentaje de los beneficios. Y de ahí que sea importante fijar desde un principio la repartición que se va a hacer para que no haya estas dificultades más adelante. Y pues otra y última de las desventajas es la discrepancia a la hora de establecer las prioridades y estrategias entre los socios. Y bien, eso es todo por mi parte acerca de los joint ventures, pero va a continuar con la información mi compañera Licia. Buenos días, buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a continuar con lo que es los Juventus. Siguiente, por favor. Los Juventus en Perú. Nuestro país, aún con sus dificultades políticas, sociales y económicas, constituye un escenario importante para hacer negocios. Pero este sistema del joint venture no está muy difundido, principalmente por la falta de una visión empresarial y competitiva. A continuación, se muestran las prioridades de las empresas peruanas para formar un joint venture. Como primer punto, tenemos a la inversión extranjera en operaciones. Segundo punto, penetración de mercados y cobertura más competitiva. La inversión para desarrollar nuevos productos, mejorar la capacidad productiva para el comercio exterior, desarrollo de productos, acceso a ventajas tributarias, incorporación de nuevas tecnologías y know-how de gestión, incremento de rentabilidad y participación conjunta de capitales en empresas comunes. Lamentablemente, en nuestro país no existen estudios o estadísticas de las empresas que han hecho o están haciendo este tipo de contratos joint venture.
Tal vez pueda ser porque este tipo de negociación no registra ninguna entidad, ya que todos saben que los joint venture es un contrato contractual que no está obligado a crear una nueva sociedad. Es decir, en este caso no la haría visible y no es necesario registrarlo. Indudablemente esto hace que no se pueda saber con certeza el impacto que tienen los joint venture en el desarrollo del país. Siguiente, por favor. Características del contrato asociativo. En primer lugar tenemos el contrato de joint venture es atípico. Como mi compañera Yangel ya les había mencionado anteriormente que los consorcios son de tipo típico, ya que cuenta con una regulación específica que indica su objeto, característica, forma de ejecución, responsabilidad, origen, entre otros. Este tipo de contrato, joint venture, es un contrato que no presenta estos elementos, por lo tanto es considerado un contrato atípico. En este orden de ideas, observamos con respecto al contrato de los joint venture que el mismo no se encuentra regulado dentro de la Ley General de Sociedades, norma que contempla los contratos asociativos en el Perú, por lo que recibiría la calificación de atípico. Sin embargo, debemos precisar que en normas de tipo sectorial sí se encuentra considerado el contrato de joint venture. Un ejemplo de esto es la Ley General de Minería, en donde apreciamos el texto del artículo número 204, el cual regula los contratos de riesgo compartido. Como segundo punto tenemos el contrato de joint venture no crea ni otorga personería jurídica. Como ya se había mencionado antes, cada parte contratante que participan en los joint venture mantienen su individualidad, no existiendo la creación de una personería jurídica que sustente el propósito del negocio determinado por estas. Solo existe un mecanismo de cooperación entre las partes, permitiendo a cada una de ellas continuar con los otros negocios que venían llevando a cabo e inclusive poder participar en nuevos negocios distintos al que corresponde al joint venture sin dificultad. En tercer punto tenemos que el contrato joint venture es oneroso por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que las partes integrantes del contrato de joint venture tienen como finalidad la obtención de alguna utilidad económica respecto de la inversión efectuada, permitiendo de este modo una posterior distribución de beneficio a su favor, al cual también se le atribuye que tendrían que repartirse pérdidas si es que las hubiera. Número 4. Existe un control conjunto por las partes integrantes del contrato joint venture. Tomando en cuenta que las partes que conforman el contrato joint venture tienen como intención llevar a cabo un negocio para poder materializar ese objetivo, a ambos les corresponde ejercer el control conjunto, el cual a primera vista podría considerarse en partes iguales. Sin embargo, producto de la negociación interna, las partes pueden señalar o acordar que una de ellas podría asumir un porcentaje mayor en las actividades ligadas a la dirección, la gestión frente a terceros, al igual que la propia administración del negocio, lo que debe constar por escrito, indicando tal delegación y la mayor o menor participación que asume cada parte. Como quinto punto tenemos que existe una relación de lealtad entre las partes integrantes del contrato de joint venture. Se entiende que las partes que conforman el contrato joint venture tienen un objeto en común, el cual debe ser como que la inspiración o el punto para que guíe para lograr un desarrollo en el proyecto y así obtener ganancias esperadas. De allí que debe existir confianza entre las mismas y ningún atisbo de traición o mala fe. Inclusive, se puede presentar el caso que las partes contratantes sean enemigos comerciales, pero en el caso del contrato joint venture se deben lealtad y honradez. Por último punto, tenemos la contribución de las partes integrantes del contrato de joint venture. Para poder llevar a cabo el negocio en conjunto, las partes integrantes del contrato de joint venture deben cumplir con aportar bienes, habilidades, conocimientos, experiencias, entre otros. Al no existir una personería jurídica distinta a las partes que la conforman el joint venture, ello determina que cualquier operación de adquisición de bienes de manera automática determinada una especie de copropiedad, es decir,
que estos bienes materiales pertenecerían al joint venture mientras dure el contrato. Una vez que se haya finalizado el contrato, es como que se le distribuye a cada dueño sus pertenencias, sus bienes materiales. Siguiente, por favor. Semejanzas y diferencias entre el joint venture y el contrato de consorcio. Primero vamos a analizar las semejanzas. En el joint venture, al igual que en el consorcio, es relevante la coparticipación de las partes, toda vez que se orienten los esfuerzos al desarrollo de un proyecto determinado, claramente identificable y específico. En ambas figuras, ya sea en el joint venture como en el consorcio, existe una administración de tipo centralizada con la intervención de las partes que lo conforman. Es decir, se delega a una persona para que asuma la responsabilidad, pero también las otras partes podrían intervenir. No se llega a crear una persona jurídica distinta a la de las partes que la conforman. Ese punto ya anteriormente se vino explicando. Los bienes adquiridos a nombre del joint venture son a título de copropiedad, también ya se los expliqué anteriormente. Ahora, las diferencias entre el consorcio y los joint venture. El proyecto que se planifica llevar a cabo no necesariamente estará relacionado con la explotación de un negocio o una empresa. La participación de una o más partes integrantes del contrato puede ser de tipo activa, pero no puede ser de tipo directa. En el joint venture, quien ejerce la representación es el operador y por intermedio de él es quien se relaciona con terceros ajenos al contrato. En el joint venture, el rubro donde se desarrollará la actividad involucra una inversión muy importante. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la afectación tributaria del contrato joint venture? En nuestro caso, nosotros no hemos llevado un curso de tributación, pero queríamos tocar este punto ya que es importante tener conocimiento previo. Primero vamos a tocar el punto con respecto al Código Tributario. Con relación al Código Tributario, debemos precisar que existe el texto del artículo 21, el cual regula la capacidad tributaria. Allí se determina que tienen capacidad las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonio, sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos. Aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica, según el derecho privado o público, siempre que la ley le atribuya la calidad de sujetos de derecho y obligaciones tributarias. En aplicación de este dispositivo se puede observar que el legislador ha determinado indirectamente que los entes colectivos, aunque carezcan de personería jurídica, como puede ser el caso de los contratos de joint venture, pueden tener capacidad tributaria. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al impuesto a la renta. Con relación al impuesto a la renta, existen dos escenarios posibles en donde el contrato de joint venture tiene un tratamiento distinto. Todo depende de si el contrato lleva o no contabilidad de manera independiente. Pongámonos en un primer escenario cuando el contrato joint venture tiene contabilidad independiente de las partes que lo conforman. El primer punto que corresponde revisar es el texto del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual considera a los contribuyentes para efectos de la aplicación de dicho tributo a las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. También se consideran contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercerían la opción prevista en el artículo 16 de la misma ley. El segundo párrafo del artículo 14 señala que para efectos de la ley del impuesto a la renta se consideran personas jurídicas a una lista de supuestos, dentro de los que se incluye en el literal K a las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley General de Sociedades, la comunidad de bienes, los juventus, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes.
Según lo señalado en este párrafo, implica que si existe un acuerdo de joint ventures y las partes contratantes optan por llevar una contabilidad independiente a ellas, entonces, para efectos de impuesto a la renta, se creará una ficción de tipo legal y se le considerará solo para dicho tributo como una persona jurídica. En el caso de que dos o más integrantes de un joint venture celebren este tipo de contratos, el negocio en marcha deberá cumplir con llevar una contabilidad independiente a los integrantes, al igual que todas las obligaciones tributarias a cargo de una persona jurídica, incluyendo el pago de impuesto a la renta como generador de rentas de tercera categoría. Enfoquémonos ahora en el segundo escenario, cuando el contrato de joint venture no tiene contabilidad independiente. En este segundo escenario, aplicable el caso del contrato joint venture, es que las partes que lo integran toman la decisión de no llevar una contabilidad independiente, con lo que no debería obtener ningún RUC. En este punto se aplica lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual nos indica que tratándose de contratos en los que por modalidad de la operación no fuera posible llevar la contabilidad en forma independiente, cada parte contratante podría contabilizar sus operaciones o una de ellas podría llevar la contabilidad del contrato, debiéndose en ambos casos solicitar una autorización ante la SUNAT, quien lo aprobará o denegará en un plazo no mayor a de 15 días. Es decir, se tiene que elegir entre dos opciones. Una de ellas es que cada parte va, como que cada una de las empresas va a registrar las operaciones que realiza, o la otra opción es que solamente se delegue a una para que pueda llevar la contabilización de estas. De no mediar una solución expresa, es decir, de no obtener respuesta ante la SUNAT pasado los 15 días, al cabo de dicho plazo se deberá aprobar la solicitud. Es decir, como les suelo explicar, si en el caso que no haya respuesta de la SUNAT, se dé por aprobada la solicitud. Quien realice la función de operador y sea designado para llevar la contabilidad del contrato debe tener participación en el contrato. Si una de las partes integrantes del contrato joint venture opta por llevar la contabilidad, ello determinaría que se considere para efectos tributarios como operador y se le aplique lo regulado por la resolución de superintendencia número 00298 de la SUNAT, que aprueba las normas sobre documentos que contribuyentes utilicen para atribución del crédito fiscal y o del gasto o costo para efecto tributario que les corresponda. Estos documentos están anotados en el registro auxiliar señalado en el artículo número 8. En el texto único de procedimientos administrativos de la SUNAT existe el procedimiento número 48, el cual regula el trámite para otorgar la autorización a llevar la contabilidad independiente de las partes contratantes. Dicho trámite es gratuito y se presenta en una solicitud en formato libre, la cual será atendida en un plazo de 15 días hábiles con aplicación del silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Que si no se obtiene una respuesta, se dará por aprobada esta solicitud. La solicitud se presenta en cualquier centro de servicios al contribuyente a nivel nacional. Si se presenta el caso en el que el contrato joint venture es menor a lo de los 3 años, resulta de aplicación lo señalado en el último párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual menciona lo siguiente. Tratándose de contratos con vencimiento a plazos menores a 3 años, cada parte contratante podrá contabilizar sus operaciones, o de ser el caso, una de ellas podría llevar la contabilidad del contrato, debiendo tal efecto comunicarlo ante la SUNAT dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la celebración del contrato. Hay que notar que en este caso solo se efectúa la comunicación ante la administración tributaria, no existiendo la posibilidad de que el fisco la apruebe o deniegue la solicitud para llevar la contabilidad, únicamente se comunica. En este punto es importante revisar la conclusión del informe número 156-2016 SUNAT de fecha de 20 de septiembre del 2016, en el cual se analiza si la comunicación antes mencionada dentro de los 5 días a la fecha de la celebración de un contrato
o es o no de tipo constitutivo. La conclusión de dicho informe señala lo siguiente: la comunicación dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la celebración de un contrato de consorcio con un plazo de duración menor a 3 años, a que se refiere el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, no tiene carácter constitutivo y, por tanto, su omisión no obligará a dicho contrato a llevar una contabilidad independiente de sus partes contratantes. Siguiente, por favor. Con respecto al impuesto general a las ventas, a efectos de poder estudiar la afectación tributaria del contrato de joint venture con el impuesto general a las ventas, es pertinente indicar que ello dependerá de la forma en la cual las partes contratantes hayan decidido si el referido contrato lleva o no contabilidad independiente en las partes. En este tema resulta la aplicación de las reglas vinculadas con la capacidad tributaria mencionadas anteriormente. En esta línea apreciaremos que con relación al impuesto general a las ventas también existen dos tipos de escenarios, uno con contabilidad dependiente y otro sin contabilidad. Otra vez analizaremos el primer escenario, cuando el contrato de joint venture tiene contabilidad independiente. El primer punto que corresponde analizar es el texto del artículo 9 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el cual considera a los sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes. Nos interesa revisar de manera precisa el numeral 9.3 del citado artículo 9 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el cual indica que también son contribuyentes del impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, los joint venture u otras formas de contrato de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente. El joint venture obligado a llevar contabilidad independiente es una entidad autónoma y distinta a sus integrantes, de manera que a efectos de la Ley del Impuesto General a las Ventas, las operaciones entre el contrato y sus integrantes se reputan como operaciones entre entidades distintas y, por lo tanto, la asignación o destinación de bienes y o servicios se reputan como venta de bienes muebles o servicios gravados con el IGB. Lo que se puede deducir de lo mencionado en los párrafos anteriores es que si existen operaciones entre el contrato de joint venture y las partes que lo conforman, esto implicaría que existirá afectación del impuesto general a las ventas, siempre que se presenten las operaciones señaladas en el artículo 1 de la Ley General a las Ventas. Por ejemplo, si se prestan servicios entre ellas, es decir, entre un joint venture y las partes que la conforman, habrá afectación tributaria con el IGB, al igual que si se produjera una venta de bienes, lo que implica que también se tendrá que afectar al IGB. Ahora pasemos al siguiente escenario, cuando el contrato de joint venture no tiene contabilidad independiente. En este supuesto, las partes que conforman el contrato de joint venture han tomado la decisión de no llevar la contabilidad independiente a las partes, con lo cual no se les considera como un contribuyente distinto a estas, es decir, que no se les aplicará lo dispuesto en el texto del numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Sin embargo, ¿cómo se deben afectar las operaciones que se realicen entre las partes que conforman un contrato de joint venture? El dispositivo que corresponde analizar o quien nos puede explicar esto en este punto es el artículo número 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el cual considera los conceptos no gravados. Es decir, al nosotros analizar la lectura del artículo número 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se consideran como conceptos no gravados 3 supuestos ligados a las operaciones llevadas a cabo entre las partes que conforman un contrato de joint venture. Nos referimos a lo dispuesto en los literales M, N y O del artículo 2 de la Ley de Impuesto General a las Ventas. En el literal M nos explica que dicho dispositivo indica que será aplicable a los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, cuyo objeto sea la obtención o producción común de bienes que se han repartido entre las partes de acuerdo a lo que se ha establecido en el contrato.
Dicha norma no resultará de aplicación a aquellos contratos en los cuales las partes solo intercambian prestaciones, como es el caso de las permutas y otros similares. En el literal N nos explica que dicho dispositivo menciona que será de aplicación a las asignaciones de recursos, bienes, servicios o contratos de construcción que figuren como obligaciones expresas para la realización del objetivo del contrato de colaboración empresarial. En el literal O nos explica que dicho dispositivo indica que será de aplicación a la atribución que realice el operador del contrato respecto de las adquisiciones comunes. Para tal efecto, en el contrato de colaboración debe constar expresamente la proporción de los gastos que cada parte asumirá o el pacto expreso mediante el cual las partes concuerden que la atribución de las adquisiciones comunes y del respectivo impuesto y gasto tributario se afectará en función a la participación de cada parte establecida en el contrato anteriormente, debiendo ser supuesto, debiendo tenerle que avisarle a SUNAT, comunicarle a SUNAT para no llevar una contabilidad independiente. Si con posterioridad se modificara el contrato en la parte relativa a la participación en los gastos que cada parte asumiría, se debe comunicar otra vez a la SUNAT dentro de los 5 días hábiles siguientes a la efectuada la modificación del contrato. El operador, es decir, a la persona que se le ha asignado y llevar la contabilidad independiente, que efectúe las adquisiciones, atribuiría a los otros contratantes la proporción de bienes, servicios o contratos de construcción para la realización del objeto del contrato. Existen adicionalmente una concordancia necesaria que se debe realizar con respecto a la operación del literal O mencionado. Se refiere al primer párrafo del artículo 5 del reglamento de la Ley General del Impuesto General a las Ventas, el cual indica que el impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo al impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal correspondiente, salvo los casos de la utilización de servicios en los países prestados por sujetos no domiciliados y de la importancia de bienes en los cuales... Señorita Alicia, ¿esa es de su casa o es de otra persona? Hay un ruido. Creo que es de aquí, profe. Ya no importa. Continúa. Ya. Es decir, si una de las partes integrantes del contrato, joint venture, opta por llevar la contabilidad, ello determinaría que se considere para efectos tributarios como operador y resultaría de la aplicación lo regulado por la resolución de superintendencia número 2289 de la SUNAT, que aprueba las normas sobre documentos que los contribuyentes utilicen para la atribución de crédito fiscal y o gasto del costo para efectos tributarios. En este sentido, si el operador es el que realiza las adquisiciones de bienes o es el usuario de servicios trasladados, el crédito fiscal del IGB contenido en los comprobantes de pago que sustenten las operaciones por medio del uso de documentos de atribución, el cual se encuentra regulado por la resolución de superintendencia número 2289 de la SUNAT. El traslado del crédito fiscal deberá realizarse en la proporción que hayan acordado las partes integrantes del contrato de joint venture, el cual se verá reflejado en el documento de atribución indicado en el párrafo anterior. Siguiente, por favor. Como último punto tenemos las conclusiones. El joint venture, entonces, es una forma asociativa que no requiere la creación de un sujeto de derecho. Es decir, nació libre, no sujeto a una forma reglada, es parte de la tradición creativa del Common Law, de la institución creada por la autonomía de la voluntad y reconocida en el derecho por el juez legislador del Common Law. No existe estadísticas ni estudio de los joint venture en el Perú, lo que dificulta el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la maximización de las oportunidades del mercado. Los joint venture responden mejor y más eficientemente a los contextos micro y macroeconómicos actuales y de futuro, asumiendo así tendencias mundiales y nacionales actuales. Por lo tanto,
La constitución del joint venture en el Perú es limitada, en primer lugar por el desconocimiento o la falta de visión competitiva del empresario nacional. Gracias, profesor, eso sería todo.
Estoy hablando con el micro apagado. ¿Está la delegada? Cari, está Cari. ¿Qué grupo faltan exponer? Sociedades irregulares. Nada más. Sí, solo ese grupo, nada más. Ya. Bueno, yo les comentaba, me parece buena la exposición que ha habido de contratos asociativos. Si esos señores, que está bien su exposición, desean mejorar, tienen que agregar los casos prácticos. Como yo le dije, puede ser asociación de participación, consorcio, Juventus. Si puede ser de los tres, mejor todavía, ¿no? Porque si bien es cierto, han dicho que Juventus no hay mucho desarrollo en el Perú, pero yo puedo ver por internet en otros países y adapto lo que estoy viendo, los casos prácticos, a la realidad peruana con nuestro plan contable, ¿ya? A ese grupo de contratos asociativos le estoy dando plazo hasta el día jueves a las 11:59 de la noche. ¿Ya? Me dan los 3 casos prácticos, o me dan 2 casos prácticos por lo menos, ¿no? Para poder, y lo incluyen en su diapositiva y lo reenvían. Lo incluyen en diapositiva y lo incluyen en su Word. Y también, en el caso de reducción de sociedades, yo les he hecho una observación, que corrija el grupo esa observación. ¿Ya? Voy a apagar por el momento la grabación y voy a hablar con usted, ¿ya? Un momentito. Y voy a encender nuevamente